Muy buenas tardes, mi nombre es Michael Rodríguez, estudiante de Ingeniería Industrial. Voy a presentar el video de Física Electrónica. Voy a explicar los siguientes conceptos, que es carga eléctrica, corriente eléctrica, voltaje, potencia eléctrica y mi pregunta orientadora que dice que si existe alguna diferencia fundamental entre el concepto de potencia eléctrica y energía y cuál sería. Entonces, primero voy a explicar los conceptos de qué es una carga eléctrica. Pues digamos que una carga eléctrica se contribuye más, como todo lo hemos estudiado en nuestra primaria y más que todo, es en los átomos, ¿sí? En los átomos, digamos, como la tabla periódica, digamos que cada átomo, o sea, cada elemento químico tiene una carga positiva, o sea, tiene unos protones, un núcleo. Y entonces, entre ese núcleo y esas partículas que hacen entre ese núcleo de protones y energía, ahí se estabiliza su elemento químico. Entonces, para formar diferentes elementos químicos, si se junta con otro elemento químico, entre, digamos, entre mayor anillos tenga el pues más débil en la carga eléctrica y pues se puede hacer diferentes elementos con esa carga eléctrica. Pero entonces digamos que entre más los protones, entre más adentro entre el núcleo es más difícil porque están más cargados, o sea, se tienen como más atraídos. Es como un imán, ¿sí? Digamos que tiene sus dos polos, entonces digamos que si en uno le jala, tiene como más magnetismo, entonces le va a prestar un electrón a otro elemento químico. Eso digamos que sería como la carga eléctrica y explicaba en los patrones o en los elementos que son como la química, más que todo, es como más que todo por la química. Ahí, la corriente eléctrica es como muy sencilla, es el movimiento de electrones que se mueve por un elemento conductor, como el cobre es el mejor elemento conductor, obviamente que genera una cierta resistencia, pero es muy poca, ¿no? Y se mueve por, por, por segundo. Digamos que la corriente eléctrica se mide por amperios. Sí, digamos que sería en cuántos segundos hay una corriente eléctrica. Entonces hay aparatos que miden esa corriente, que es un amperímetro. Uno lo coloca como una medición en serie. Y mire cuánto es el consumo, porque es como un consumo, es la carga la fuerza que necesita para hacer mover un motor, un electrodoméstico, una luz, todo necesita corriente y esa corriente se puede medir en, en serie y ahí nos muestra cuánta corriente consume. Si hay un corto, eh, la corriente se va a ir por el corto y pues va a generar daños en los circuitos porque va a haber un- una sobrecorriente y pues esto es lo que causa daños en los circuitos. Digamos que el voltaje es como la fuerza potencial eléctrica entre dos puntos. O sea que el voltaje tiene un lado positivo y un lado negativo, o una línea o un neutro, porque el voltaje tiene dos características muy peculiares. Sí, puede ser voltaje en DC o voltaje alterno. El alterno pues no tiene, por decirlo así, esa polaridad como el voltaje en DC, porque el voltaje alterno uno puede conectar una línea y un neutro con una tierra. Una tierra puede ser una cosa metálica, algo que aterrice esa línea, ¿sí?
para que cierre el circuito, porque si solo le conectamos una línea, no va a haber energía. Necesita obligatoriamente un neutro y eso es lo que hace trabajar el, el equipo, como lo expliqué anteriormente. Y la potencia eléctrica es la cantidad de energía que necesita el equipo para que funcione. Porque hay varios equipos que funcionan 110, 220, 440, pero digamos que eso ya serían equipos industriales que mandan como mucha energía, ¿sí? Y al demandar mucha energía, generar otras potencias que lo voy a explicar en la pregunta orientadora. Pero la potencia eléctrica no es más que lo que necesita para hacer funcionar el objeto, si necesita energía alterna o energía continua, porque digamos si vamos a usar un objeto que funciona con energía continua y le metemos energía alterna, el circuito se va a quemar porque le estamos metiendo una energía que no es para ese equipo. O sea, toca tener muy pendiente para qué necesitamos la energía. Y mi pregunta orientadora es si existe alguna diferencia entre el concepto de potencia eléctrica y energía. Digamos que entre el concepto de potencia y energía no hay como ninguna diferencia, al contrario, tienen muchas cosas en común, porque como lo expliqué en hace un momento, si no hay energía, no hay potencia eléctrica, y si no hay potencia eléctrica, los electrodomésticos no funcionan. O sea, sí o sí, tiene que haber energía. Y la energía hay muchos métodos de energía, pues, como la solar, la eólica, la magnética, la nuclear, hay muchos elementos de energía y esa es la que se distribuye en el mundo para hacer prender los televisores, las lavadoras, las microondas, las neveras, para poder cargar nuestros celulares, porque necesitamos esta energía, porque muchos objetos utilizan esta energía y por dentro sus componentes transforman esta energía 110 porque es como más estable y bajan su voltaje. Y porque la mayoría de los equipos o los electrodomésticos trabajan con voltajes muy pequeños. Pero como no todo el mundo se puede conectar a equipos pequeños, o sea, tan voltajes tan pequeños, pues lo que hicieron fue eh, el colocar energía pues alterna, ¿sí? Porque digamos, anteriormente, pues en las épocas anteriores, eh, había un poco de antenas y eso para energía, porque antes de que Tesla hiciera la patente de la energía alterna, Edison, pues digamos que en ese tiempo manejaba energía de DC y pues todo se manejaba en DC, pero con la energía alterna podíamos eh, hacer funcionar más cosas y después llegó la energía trifásica, que son dos ondas sinusoidales que hacen trabajar el motor y este motor nos ha facilitado mucho la vida y digamos que con este motor, si entre más consume el motor, digamos que hay como un triángulo de potencias, digamos que los electrodomésticos y eso, digamos que se encuentra como una potencia real o activa la que se consume. Pues ya cuando se usa motores de industria, estos motores generan también potencia activa, pero generan una potencia aparente. Y esta potencia aparente tiene que ser lo más cercano a uno, porque digamos si es mayor a uno, a la empresa se le genera un costo adicional, porque esa energía es como una energía aparente, eso es una energía de sobra, eso es una energía que no se está usando y está dañando la red. Y
tienen que colocar bancos de condensadores para poder bajar ese factor de potencia, porque si no, los costos de esa energía son mucho más elevados porque generan cortos o generan una sobrecarga a las diferentes residencias. Entonces espero que les haya gustado, les haya entretenido. Cualquier duda en los comentarios. Gracias.